Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: oye, allí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él le respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios nos presenta otra enseñanza a los discípulos de Jesús. Sabemos que el Evangelio de Mateo les está enseñando a los discípulos cómo llevar el mensaje y de qué se trata el mensaje de la palabra de Dios, del Evangelio, de la buena noticia. Y quiero hablar de dos puntitos. Primero, que nos presenta hoy este Evangelio que a veces crea confusión con algunas personas que se han separado de la iglesia, atacan a la iglesia, atacan a la Santísima Virgen María, pero es importante entender el Evangelio de hoy, porque sabemos que las Escrituras, cuando uno las lee literalmente y no sabe el contexto, no sabe la historia, no sabe por qué están escritas o cuál es la razón, muchas veces la gente se queda en lo superficial y no profundiza en el sentido real que nos quiere decir hoy la palabra de Dios. Pero es importante clarificar, porque precisamente muchos dicen: aquí Jesús está despreciando a su mamá, a su madre. Ya ven, y ustedes católicos cómo veneran a la Santísima Virgen. Y yo creo que no está despreciando a su mamá. Aquí el contexto nos lo presenta, dice: está su madre y sus parientes se acercan a visitar a Jesús. Jesús está en el ministerio predicando, enseñando la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Alguien le llama a Jesús, lo interrumpe y le dice: allí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Aquí Jesús responde: ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Quiere dar una enseñanza Jesús a todos, a los discípulos, a la gente que está cerca. ¿Qué significa ser hermano, pariente de Jesús? Jesús ya no está hablando nada más de términos sanguíneos o de la carne. Ya nos va a trasladar a una dimensión espiritual. Muchas veces nosotros nos quedamos en la parte aquí superficial. ¿Y qué es? No, es que Jesús tuvo más hermanos y María tuvo más hijos. Bueno, primeramente aquí la palabra de Dios nunca menciona que María tuvo más hijos. Dice los hermanos de Jesús. ¿Y esto por qué se los digo? Esto nomás para no tomar literalmente las Escrituras. ¿Por qué no dice los hijos de María? No dice. En las Escrituras nunca van a encontrar los hijos de María, nunca. Siempre van a encontrar a los hermanos, hermanas de Jesús
y de María, pero hay que recordar, el término hermano es un término para designar a los familiares, a los parientes, como dice, tus parientes están allí. En español tenemos el término para decir de un primo, nosotros decimos primo, pero para que aquel que es el hijo de una hermana nuestra, de que son de las mismas hermanas o mismo papá, se dice primo hermano. Que yo cuando estuve en África, allá entendí un poquito más, porque me recuerdo que una vez le di un ride a un jovencito que yo iba hacia la ciudad a comprar víveres para la misión y me pidieron un aventón. Dije, súbete, vámonos. Y reconocí al joven y le dije, oye, ¿cómo está tu familia? Ah, padre, dice, estuve hace un mes, pues murió mi mamá. Y yo me quedé sorprendido porque yo creía que conocía al joven, porque yo a su mamá la había visto una semana anterior porque había ido a celebrar misa en una de las aldeas. Y yo le dije al joven, oye, ¿es que tú no eres de esta aldea? Y me dice, sí. Y le dije, ¿y tu mamá? Que le digo, ¿cómo que me dices que tu mamá murió hace un mes? Si yo acabo de ver a tu mamá hace una semana. ¿O no es tu mamá, fulanita? Y ya me dice, ay padre, claro, ella es mi mamá. Entonces le dije, no entiendo, ¿cómo tienes dos mamás? Dice, no, pues es la hermana de mi mamá, pero nosotros le decimos mamá, que somos de la misma sangre. Y los hijos de la hermana de mi mamá son mis hermanos y mis hermanas. Y allí muchas veces ya entendí en ese contexto donde yo vivía en Zambia, que no había el término primo hermano, era hermano, mi hermana, que eran los parientes, también en la cuestión de sangre, ¿sí? Y allí en muchas culturas sigue esta misma tradición, se dicen hermanos, hermanas a los parientes más cercanos, que es el contexto que también tenemos con Jesús. Pero bueno, esto es para que nosotros nos quede claro, porque también en las Escrituras, si ustedes ven, especialmente en el Antiguo Testamento, en el libro de Crónicas, van a encontrar allí una expresión que dice, tuvo un enviado del Señor, tuvo 20 hijos, y luego los 20 hijos tuvo 40, 60, bueno, de hablar como hijos, como hermanos, a los parientes. Hoy en día nosotros usamos ese término también en los grupos de oración. A veces nos dicen hermano, hermanita. Hoy en la iglesia mismo decimos queridos hermanos. El sacerdote dice hermanos y uno dice, a ver, ¿cómo que tienen todos sus hermanos? Y decimos hermanos en Cristo. O bueno, también en la congregación donde yo pertenezco, en el instituto, decimos los hermanos combonianos, somos la familia comboniana. Pero si uno escribe y no sabe el contexto, pues vas a decir, pues son familias, son hermanos. Bueno, esta es una expresión de decir, estamos cercanos, somos gente cercana. Pero aquí no es que de Jesús desprecie a su mamá, simplemente está clarificando quiénes son mis hermanos y mis hermanas. Y aquí es el punto que se nos invita a nosotros a reflexionar. ¿Quiénes son? Y aquí Jesús nos da la respuesta: todo aquel que haga la voluntad del Padre. Todo aquel. Y otra vez volviendo a María. María, ¿quién es? Es aquella que Dios la eligió a un proyecto de vida y que fuera la madre del Redentor, madre del Salvador, del Mesías. Y Dios la escogió. Y ya sabemos, la escogió virgen, y es virgen antes, durante y después del parto. Para muchos dicen, ¿y esto qué significa? Eso no es cierto. Pues para la ciencia, muchas cosas, la razón, eso es imposible. Pero recuérdate, para Dios nada es imposible. Y lo podemos ver en los milagros. Cuando alguien está en el hospital y el médico te dice, ¿sabes qué? Ya no hay nada que hacer, pues ya tú vas a morir en
algunos momentos, no sé cuánto tiempo te queda, pero ya no la vas a librar. Y de repente sana y uno dice, ¿qué pasó? Hasta la misma ciencia dice, no podemos explicar. Lo que la ciencia no puede explicar se le llama milagro. Bueno, aquí nuevamente si vemos la vida de María, ¿quién es? Es una persona que hace la voluntad de Dios. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. La vida de María es porque la respetamos, la veneramos, es porque es una persona que sabe realizar lo que Dios le ha encomendado siempre. No nomás antes del parto de Jesús, pero hasta el momento de la cruz, y después es aquella que es la evangelizadora, es aquella que está llevando ese mensaje que al Hijo se le ha encomendado. Y hoy Jesús nos clarifica también a todos nosotros quiénes son mis hermanos, quiénes son mis hermanas, quiénes son mis parientes. Yo ya no estoy hablando de la sangre ni de la carne, es del Espíritu. Son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y es aquí precisamente nosotros. ¿Quieres ser pariente tú de Jesús? ¿Quieres ser hermano de Jesús? ¿Quieres ser alguien cercano a Jesús? ¿Quiénes pueden ser aquellos que hagan la voluntad de Dios Padre? ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios Padre? Pues Dios nos ha enseñado el camino de la vida. Es venerar, darle respeto a Dios. Primer mandamiento, ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a tu prójimo, respeta a tu prójimo como a ti mismo. Venerar, honrar a nuestros padres. Y es aquí también que Jesús honra, por eso honra a sus padres, honra a María. No es que la desprecia en esta expresión que hace. ¿Quiénes son mis hermanos? No, es precisamente enseñarnos a nosotros que nosotros no tenemos que quedarnos nada más en la letra, sino que tenemos que ir más profundo. Nuestra vida tiene que ser algo más que tenga un significado profundo en nuestra vida. No nos quedemos superficiales, en la superficie, en hacer las cosas, ir a misa por ir a misa, rezar el rosario por rezar el rosario, sino voy a la misa porque tengo el encuentro personal con Jesús. Ocurre el milagro de la presencia de Jesús en nuestra vida. Si rezo el Santo Rosario es ver el misterio de Jesús en nuestra vida a través de María. Cómo Jesús camina con nosotros y nos trae un proyecto de vida que es el proyecto de la salvación del ser humano. ¿Y salvarnos de qué? Salvarnos de aquello que destruye a la humanidad. ¿Y qué es lo que está destruyendo hoy en día al mundo? Pues es el egoísmo, es la soberbia del hombre, de la mujer, es el pensar nada más en ellos, es el creer que no necesitan a Dios, el creer que ellos lo pueden todo, olvidarse del plan de Dios. Esto es lo que está destruyendo al mundo. Y es precisamente que Jesús nos vuelve a recuperar, nos vuelve a decir, ¿sabes qué? ¿Sabes quién es mi hermano? ¿Sabes quién es mi hermana? Aquel que hace esa voluntad de Dios, que es hacer el bien. Es aquel que tienes que servir a los demás. Y es el Jesús que nos viene a enseñar ese camino de la vida, ese camino de salvación. Hoy Jesús nos dice claro en el Evangelio, todos los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Pues cada vez que recemos el Padre Nuestro, decimos, hágase Señor tu voluntad en el cielo y en la tierra. El problema en el mundo hoy es que a veces no queremos hacer la voluntad del Padre, ni en el cielo ni en la tierra. Queremos hacer nuestra santa voluntad, que no sé si es santa o no, pero queremos hacer lo que a nosotros nos plazca. Queremos hacer nuestra religión a nuestra manera, nuestro Dios a nuestra manera, nuestra familia a nuestra manera. Y por eso es que hoy en el mundo hay tantas divisiones, hay tanta confusión por no seguir lo que Dios nos enseña para alcanzar la salvación. Pues que hoy nosotros pensemos, reflexionemos y digamos, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿La estoy realizando o no?
vas a dar cuenta si realmente tú eres hermano, hermana de Jesús. Así sea.